Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar Volcán. En esta ocasión nos reunimos para revisar un tema bastante importante, que es cómo abordar los proyectos que se conocen como DS19, que son proyectos de vivienda, y poder conocer las distintas alternativas que llevan a poder brindar una buena habitabilidad y una buena calidad de esta edificación, haciéndolo calzar con los requerimientos también de presupuesto y de diseño que tienen cada uno de estos tipos de proyectos. Para esto vamos a generar una presentación y conversatorio con nuestro equipo de jefes de soluciones constructivas. Me presento, soy Luis Carrasco, jefe del área técnica. Mi función en este caso será un poco coordinador de esta charla. Vamos a hacer algunas preguntas que quizás ustedes tienen preplanteadas y luego lo podrán al final de este evento realizar a través de las consultas de nuestro Facebook Live, que a través de la plataforma que se proyecta esta charla. Quien nos acompaña el día de hoy es María Constanza Acuña, jefe de solución constructiva de aislación. También nos acompaña don Alejandro Violich, jefe de soluciones constructivas de toda nuestra línea de yesos y obviamente productos de determinación y subgerente de productividad. Y don Mauricio Reyes, que es jefe de soluciones constructivas de nuestra línea más de envolvente asociado con las membranas hidrófugas, tejas asfálticas y nuestro producto de Climaver, que quizás ya lo han visto en otro webinar anterior. Así que la bienvenida, gracias por acompañarnos a los jefes de soluciones constructivas y la idea es que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a esta charla y les pueda servir para saber cómo enfrentar este tipo de proyectos cuando tengan que encararlos mediante diseño o ejecución. Comencemos. Las viviendas que están sujetas a este famoso decreto 19 son proyectos habitacionales que buscan integrar socialmente a la población y tratar de reincorporarla, como alguno también lo hizo el decreto Supremo 49, integrarlas a un sector más central, no llevarlos tanto a la periferia y también integrar junto con viviendas que estaban originalmente citadas a un valor distinto. Y lo que busca como concepto detrás de esto, es lo que define acá el mismo ministerio cuando presenta en qué consiste este tipo de subsidio, es justamente que estos proyectos habitacionales eh, sirvan como un acceso a la primera vivienda a muchas personas que no cuentan con esta, pero no llevándola a sectores periféricos y tratando de entregar una vivienda de una calidad adecuada, y en calidad nos referimos justamente a un tema de habitabilidad y de entorno, por eso también esto tiene un componente urbanístico asociado. ¿Qué busca, si lo ponemos desde el punto de vista del Ministerio de la Vivienda, es tener un proyecto que tenga una buena localización, que se integre socialmente distintos grupos de la sociedad, que sea un producto de calidad al momento de ejecutar, y por eso vamos a ver algunas características en las cuales se premia un mejor diseño de la vivienda propuesta cuando una constructora o una entidad concursa para este tipo de proyectos. Y el tema de la focalización. ¿Cómo lo trasladamos esto a requerimientos técnicos o de diseño? Principalmente va a ser la eficiencia energética. Acá hay un claro foco en mejorar la aislación térmica. ¿Con qué beneficio? Una, la habitabilidad, y claramente si yo tengo una mejor aislación térmica y cuento por ejemplo, la inclusión de paneles solares o sistemas de calefacción administrados por paneles solares, yo voy a beneficiar a los habitantes de la vivienda con un menor gasto, ¿sí? Además de una menor demanda energética, lo cual va a hacer justamente que estas personas tengan que gastar menos mes a mes. Por lo tanto, va a ser también ayudar un poco a hacer más viable el día a día con un menor gasto por su vivienda. Desde el punto de vista también de la eficiencia energética, se toma la aislación térmica, pero también un tema de control de condensaciones, de que lo que busca es extender la vida útil de la vivienda, porque muchas veces por las condiciones de uso de este tipo de edificaciones se ven sometidas a altos niveles de humedad por mayor ocupación, y eso va generando quizás muchas veces ven problemas de hongos y elementos de esa forma. Acá un diseño con una apropiada ventilación y todos los elementos incorporados que son aislación adecuada, barreras de humedad y de vapor, que es lo que vamos a cubrir acá, busca proteger
a esta vivienda de cómo lo afecta el entorno, las lluvias, el medio ambiente, y tanto la humedad interior como exterior. Entonces, aquí hablamos del tema de la durabilidad, pero también esto tiene que ver con la vida útil de los materiales, y por eso también tenemos que considerar materiales que me permitan tener una larga vida para que esta primera vivienda sea la vivienda, entre comillas, definitiva de esta persona y no tenga que caer en reparaciones por la calidad de estos elementos. Eso busca asociado ahí. Y desde el punto de vista de la constructora, de quien ejecuta el proyecto, claramente quiero ser mucho más eficiente. Eficiente en tiempo, en temas de tiempo de ejecución, eficiente en la calidad de los materiales, cómo se disponen, de tener la menor cantidad de mermas, de tener un buen acabado con la menor cantidad de productos, y puedo ser mucho más eficiente con los recursos definidos para poder ejecutar este proyecto. Entonces, si lo ven, hay un desafío del punto de vista gubernamental de lo que quiero lograr con esta entrega de estos proyectos y subsidios, y también un desafío desde quien diseña, ejecuta y después obviamente vende este tipo de proyectos para garantizar obviamente un proyecto que ojalá no tenga postventa y dure la mayor cantidad de tiempo posible, justamente para poder brindar a esta persona una vivienda definitiva. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, estos consideran bastantes temas, algunos que no tocan a Volcán, que son los temas de paneles fotovoltaicos, sistemas solares, la calefacción. De hecho, algunos promueven, por ejemplo, tratar de sacar la calefacción, por ejemplo, a leña, que eso también está asociado con algunos de los planes de contaminación atmosférica, y trabajar con algún tipo de calefacción de llama no expuesta, o elementos justamente asociados con calefactores alimentados por estos mismos sistemas solares. Pero desde el punto de vista térmico, que bien tiene que ver con la habitabilidad, se han incorporado detalles que se trabajaron en algún momento en la NTM11, que es incorporar proyectos de ventilación, hacer análisis de la probabilidad de condensación, considerando, por ejemplo, las temperaturas mínimas que se dan en la zona donde está emplazado el proyecto, combinado con la humedad relativa interior que se puede generar, ya sea por las actividades tradicionales que va a tener la gente dentro de esto, como también por el tipo de calefacción, y la ocupación, que también eso hace que muchas veces la temperatura o el punto de rocío vaya cambiando solo por esas condiciones de vida. Sombreado y las soluciones térmicas asociadas justamente a la aislación y al diseño de la solución constructiva, que puede ser con aislación dentro del tabique o la techumbre, o soluciones complementarias como un sistema de aislación térmica exterior como AVES, o una fachada ventilada, que hoy día también son soluciones que son muy viables dentro de proyectos, incluso asociados al antiguo concepto de vivienda social, o las que están cubiertas por este tipo de subsidios eh, que presenta justamente el Ministerio y los SERVE. Incluso lo que les mencioné antes, si nos seguimos en este mismo capítulo, que yo creo que el más se apega a los tratamientos y los productos que vamos a citar en esta ocasión, pueden ver acá, yo voy a leer un poquito porque quizás no tiene una buena definición, dado que esto es un extracto directo de las circulares que explican cómo se debe diseñar un proyecto que va a estar asociado a este decreto 19. Si se dan cuenta, hay puntajes con los cuales se van ganando en este proyecto, y si ven el punto 1, que es para que habla justamente de temas térmicos, ellos establecen requerimientos asociados de acuerdo al PDA, ¿sí? Si la zona está afecta a PDA o no. Para los que no están tan al tanto, PDA significa Plan de Descontaminación Atmosférica, y las comunas que están afectas a PDA tienen que cumplir un requerimiento térmico bastante mayor al que establece la normativa térmica, la reglamentación térmica hoy día. Esto lo voy a explicar con más detalle y constancia más adelante. E incluso acá lo que dice, mira, si usted lo cumple y cumple sobre un 15% la exigencia en la zona, usted gana un puntaje adicional al que le damos solamente por cumplir la ley base. Entonces, frente a eso, y eso aplica a distintos tipos de lo que hablamos antes, de los sistemas solares, calefacción y todo, si lo incorporan, ustedes van ganando más puntos y tienen más posibilidad de ganarse este tipo de proyectos directamente. Entonces, frente a eso, lo que queremos conversar hoy día, por eso tomé este ejemplo base, es que ustedes conozcan qué materiales y soluciones constructivas existen hoy día para enfrentar de mejor forma este tipo de proyectos, y cómo pueden utilizar estos elementos y la asesoría y la guía que puede tener Volcán
para que su proyecto sea lo más eficiente y se puedan ganar este proyecto y brindemos la mejor vivienda para este usuario final que necesita este espacio. Desde ahí, como les decía, vamos a tratar de ver cómo podemos aportar con esto. Tenemos desde el área de especificaciones, que son nuestros arquitectos que pueden apoyar en el diseño de este tipo de proyectos para apoyar nuevamente en la selección correcta de las soluciones constructivas, de los materiales, de las condiciones de acuerdo al uso y obviamente muchas veces con el presupuesto que se cuenta en este tipo de proyectos. Y luego el soporte técnico que ustedes siempre cuentan cuando ocupan materiales Volcán. Ustedes nos llaman y podemos hacer un seguimiento y revisar cómo se están ejecutando las distintas soluciones constructivas. Y lo que vamos a hacer hoy día, que tiene que ver con todo lo que abarca este decreto, tienen que ver soluciones de aislación térmica, el uso de barreras de humedad y de vapor, donde siempre hay una confusión bastante común, también añadir elementos de aislación acústica para el confort de quien habita este espacio. Y algo que es muy importante también con la habitabilidad es sentirse bien en un espacio bien terminado, o sea, con un buen acabado, que yo me siento bien porque está bonita la casa, en el fondo me dan ganas incluso de invitar gente, hoy día medio complicado con la situación que tenemos de pandemia, pero sentirse una cosa bien y eso tiene que ver también con el nivel de acabado que tenga la superficie y la vida útil de las mismas. Y obviamente hay que entender que eso está enfocado, lo que hablé, al uso del usuario final, valga la redundancia, pero también tenemos que enfocarnos cómo incorporar la productividad con productos y herramientas que me faciliten la correcta ejecución de las distintas soluciones que van a aportar. Entonces, ahora vamos a hacer un poco el detalle de cómo enfrentarnos a este tipo de soluciones, saber cuál es el catálogo y el mix que podemos, en los cuales podemos aportar para hacer estos proyectos de mejor forma con ustedes. Por lo tanto, ahora dejo la palabra a don Mauricio Reyes, que es el jefe de soluciones constructivas de nuestros productos ya de fachada envolvente que tienen que ver con las barreras de humedad, que es lo que va a hacer, en lo que va a profundizar. Don Mauricio. Muy agradecido, Luis, por tu presentación respecto de este desafío. Quiero complementar lo que tú planteas con nuestra propuesta de solución constructiva para estos proyectos TS19 y cómo nuestras membranas hidrófugas respirables, ¿no es cierto?, pueden ser un gran aporte en este tipo de proyectos. Las membranas lo que persiguen, ¿no es cierto?, es generar una protección adicional a la inclemencia del tiempo que pueden afectar nuestros proyectos, nuestras viviendas, ¿no es cierto?, ya sea por la infiltración de viento y agua bajo cubierta como la envolvente perimetral. Quiero contarles un poco, describir un poco el problema que va asociado a este desafío, ¿no es cierto? En Chile actualmente contamos con una reglamentación térmica que nos obliga a construir viviendas con estándares mínimos de aislación térmica en toda su envolvente. Sin duda es un gran paso en confort habitacional, pero ¿qué podemos hacer frente a los problemas de humedad? Los principales desafíos en esta materia están asociados a la filtración de agua y viento, además de la condensación interna de nuestras viviendas. Actualmente, un gran porcentaje de nuestras viviendas y edificios habitacionales sufren en algún momento de su vida útil los efectos dañinos de la humedad, siendo afectados los materiales de construcción, afectando la plusvalía del inmueble e incluso la salud de sus ocupantes. Siendo el principal ataque, ¿no es cierto?, de humedad va asociado a la presencia de la lluvia. Esta humedad ataca los muros exteriores y techumbres en zonas donde llueve con viento, afectando la envolvente de vivienda. Es común que se manifieste en juntas constructivas de diferentes elementos por medio de manchas y otros daños en el acabado exterior. La humedad infiltrada se acrecienta si las precipitaciones, ya sea en forma de lluvia, granizo o nieve, se ven ayudadas por el viento. Este último hace que la humedad penetre en mayor medida por los poros de los materiales, generando efectos dañinos asociados a la humedad. Por ejemplo, eflorescencia, descascaramiento, mohos, hongos, entre otros, que en general son daños que todos hemos visto de alguna manera en nuestras viviendas. El aire contiene siempre cierta cantidad de vapor. Mientras mayor es la temperatura, este vapor gas naturalmente es invisible, pero se hace patente en forma de agua líquida cuando se condensa. Y es el agua líquida la dañina para los materiales, no el vapor. Cuando en el exterior hace frío, el riesgo de condensación aumenta, especialmente sobre las superficies, causando daños en interiores de muros, ventanas y techos térmicamente mal aislados. ¿Qué sucede cuando la humedad queda atrapada en una estructura?
podemos ver aquí en un par de fotografías, ¿no es cierto?, cómo esta humedad que es pues, infiltrada del exterior o que condensa dentro del tabique va generando daños en los elementos de nuestra tabiquería o nuestro muro exterior, como las placas soportantes de las placas estructurales, las placas de OSB, la misma volcanita, ¿no es cierto? Genera también un daño ahí en la aislación térmica, humedeciéndola y generando que no cumpla con su performance. Para este desafío es que Volcán, ¿no es cierto?, ha generado una línea de membranas hidrófugas respirables. Este concepto de membrana hidrófuga respirable lo vamos a ver más adelante. En este mix de productos ofrecemos nuestro full de la serie, ¿no es cierto?, que es el Type R Volcan Wrap, después el Volcan Wrap Techo, un elemento específicamente diseñado para la utilización bajo cubierta, y finalmente nuestro Volcan Wrap Home, que está diseñado para la protección del envolvente perimetral o del muro perimetral. Nuestro Type R Volcan Wrap, como vemos ahí, es una especie de segunda piel que va instalada en nuestra vivienda y su función es envolver, ¿no es cierto?, y proteger esa estructura. Podemos ver ahí claramente como en esta casa naturalmente está ya lista para recibir su revestimiento exterior, pero, ¿no es cierto?, ya se tomaron la prevención, ¿no es cierto?, de instalar esta segunda piel, esta membrana hidrófuga respirable que es nuestro Volcan Wrap Type R. ¿Qué es el Volcan Wrap Type R? Bueno, Type R es un sistema de protección contra el clima. Funciona como una capa de protección de la envolvente, en este caso en muros perimetrales. Este sistema consiste en la membrana envolvente más sus complementos, tales como cinta de traslape y otras cintas para casos especiales. Sus principales funciones son evitar el ingreso del agua y el viento al interior de la edificación y proteger el sistema de aislación para mantener su desempeño. Este elemento Type R, que es una membrana no tejida, la membrana número 1 en Estados Unidos, la comercializamos en Chile en dos tipos de formato, en un rollo de 125 metros cuadrados y en un rollo de 84 metros cuadrados. Esta solución es complementada por las cintas de sellado como la Flashing AT, que es para la protección de vanos de ventanas y puertas, de vanos verticales, y la cinta de construcción, que es para implementar, ¿no es cierto?, el sellado de la envolvente perimetral, y finalmente nuestra cinta de sellado flexible Flashing Flex, que está diseñada para la protección del vano inferior, vano horizontal inferior, de las ventanas donde va a recibir la mayor cantidad de agua o humedad. ¿Dónde se usa este elemento? Bueno, en general en construcciones de alto estándar, como viviendas nuevas, remodelaciones, construcciones modulares, instalaciones como malls, hospitales, colegios y universidades, y en general con proyectos de fachada ventilada. Vamos a ver, ¿no es cierto?, en segundo lugar, el Volcan Wrap Techo, que es una barrera hidrófuga especialmente diseñada para ser usada bajo cubierta de todo tipo, y en especial bajo nuestras tejas asfálticas. Y los atributos de esta membrana hidrófuga son los siguientes: tiene una altísima contención del paso de agua, la mayor de su tipo, superficie de contacto antideslizante con material de base, ¿no es cierto?, que aumenta la seguridad para el instalador, una gran resistencia al rajado, una resistencia a los rayos UV que va más allá de los 3 meses, es decir, el material puede quedar expuesto a la intemperie durante 3 meses sin ser dañado, sin ser afectado por los rayos UV y naturalmente sin absorber humedad. Es un rollo de mayor tamaño, entrega un mejor rendimiento y es muy fácil de instalar. En este caso, el formato del rollo es de 1,22 por 76,2, entregándonos una superficie de 92,9 metros cuadrados. Finalmente, tenemos nuestro Volcan Wrap Home, que es otra membrana especialmente diseñada para el envolvente perimetral. Es una membrana hidrófuga tricapa de polipropileno diseñada para la protección de los muros de las viviendas frente a la inclemencia del clima. Por sus características, es un producto ideal para el uso residencial, como en el caso que vemos acá en estos proyectos de S19. Este elemento viene en un formato de rollo de 1,50 m por 50, entregándonos 75 metros cuadrados por rollo. ¿Dónde se usa? Como les comentaba, este elemento, su uso principal es para viviendas nuevas y también remodelaciones y ampliaciones. Se instala directamente bajo el revestimiento principal, que puede ser un siding de fibrocemento, placas de fibrocemento, tejuelas y en especial sobre planchas de maderas tales como OSB o terciado estructural, a manera de protección contra la humedad.
Podemos ver aquí en algunas fotografías, algunos esquemas de instalación. Como puedes ver, va directamente sobre la placa soportante para después recibir el revestimiento final. Las características de nuestro Volcan Wrap Home son, ¿no es cierto?, actúa como una segunda piel en los muros perimetrales, impidiendo que se filtre el viento y la lluvia, pero a su vez permite que el vapor de agua pueda salir de los muros, lo que esto genera, ¿no es cierto?, una mayor velocidad de secado de la humedad intersticial de estos tabiques. Sus ventajas son tener una buena resistencia al desgarro, menor rotura en fijaciones por el viento, una muy buena resistencia a los rayos UV, una durabilidad más allá de los 3 meses, que naturalmente es superior a un papel fieltro común, una buena resistencia a la extracción, no hay mermas por rotura generalmente a la instalación, es decir, resiste los rigores de la instalación, una estanquidad al agua y a corrientes de aire, por lo tanto tenemos menor riesgo de infiltración de agua y por consecuencia un mayor confort térmico, ahorrando dinero, ¿no es cierto?, en la calefacción. Es más fácil y rápida su instalación y tiene también un mayor rendimiento por metro cuadrado al ser los rollos más grandes. Como podemos ver, acá tenemos un esquema de cómo está construida nuestra membrana tricapa con un polímero de alta resistencia, ¿no es cierto?, en una de sus caras, un alma, ¿no es cierto?, que es una membrana poliofedénica, microporosa, impermeable y respirable, abierta al vapor, y termina con un polímero de alta resistencia en la otra cara. Bueno, eso ha sido la intervención y quiero por favor dejar con ustedes a María Constanza Acuña, jefa de soluciones constructivas de las aislaciones térmicas, quien les va a entregar a ustedes mayor información respecto de su línea de productos. Gracias, Mauricio, gracias por tu pase. Como decían mis compañeros, yo me voy a referir en específico a las soluciones que tiene Volcan para la aislación térmica y absorción acústica de las viviendas, y en especial en aquellas que se adecúan a este tipo de proyectos, los de DS19. Entonces, lo primero que quiero recordarles es que las viviendas, a través de su envolvente, pierden y ganan calor, y eso significa que las familias gastan más energía para mantener el confort térmico, tanto para enfriarse en verano y para la calefacción en invierno. Entonces, ¿qué entendemos por confort térmico? Esta es una buena pregunta. El confort térmico es la temperatura de confort, es decir, aquella temperatura en la que los seres humanos al interior de una vivienda no tenemos la sensación ni de frío ni de calor. Entonces, como les contaba antes, las viviendas pierden y ganan calor y por tanto las familias gastan energía. Y este gasto energético representa el 15% de la matriz energética total del país, es decir, el 15% de toda la energía que el país gasta se ocupa en vivienda, y de eso más de la mitad es para calefaccionarse. Entonces, es un tema de preocupación nacional el que las viviendas tengan, como decía Luis al principio, un mejor comportamiento energético. ¿Cómo entonces lentecer la transferencia de calor a través del envolvente? Aquí es necesario recordar que la transferencia de calor es un proceso que no se puede detener, solo se puede enlentecer. Tú no puedes evitar que cuando haya mucho calor fuera de tu vivienda entre el calor, y cuando haga más frío afuera que dentro de la vivienda se pierda calor. Entonces, ¿cómo podemos enlentecer esta transferencia de calor a través del envolvente? Bueno, aislando los elementos de la envolvente con materiales que opongan mayor resistencia al paso del calor. Recordar que la envolvente térmica son todos aquellos elementos que cierran el espacio habitable. Entonces, para eso se necesita usar materiales con niveles mayor de R100, que es el factor que indica la resistencia que tienen. ¿Con qué nivel de resistencia se debe construir? Bueno, esto depende de dos factores principales. Primero, la zona térmica, es decir, en qué comuna está ubicada la vivienda y a qué zona pertenece esa comuna, y el elemento de la envolvente. Entonces, para esto, la autoridad ha diseñado la norma térmica vigente que está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y también el Plan de Descontaminación Atmosférica, el famoso PDA, que es vigente en las zonas donde ya está decretado este plan. Entonces, de este modo, la autoridad, por ejemplo, aquí tenemos la norma térmica vigente. La autoridad divide al país en 7 zonas, y para cada una de estas zonas establece un nivel de resistencia mínimo a cumplir para cada elemento de la envolvente. Entonces, así establece un mínimo de resistencia para techos, para muros y para pisos ventilados. Ojo que la norma también incluye aspectos como materiales a usar en las ventanas y puertas, pero yo no lo menciono nunca porque no son productos que proveamos desde Volcan. En cambio, la nueva normativa térmica, que está vigente a través de los planes de descontaminación
atmosférica, los PDA, divide el país en 9 zonas y en su pantalla pueden ver cuáles son ya hoy las comunas afectas a este plan. Y como pueden ver, por ejemplo, si tomamos una ciudad como Valdivia, Valdivia antes era zona 5, que tenía un nivel de recién mínimo de 50 para muros. Hoy Valdivia es zona G y para muros tiene un recién mínimo de 333. Si ustedes se fijan y ven zona a zona o ciudad a ciudad, el nivel, sobre todo en muros, de aumento de la resistencia mínima exigida para construir, casi se quintuplica en algunos casos. Y eso es muy bueno porque este plan que se decretó en estas comunas tiene dos objetivos principales. Uno, disminuir el consumo de energía, sobre todo las que vienen de fuentes fósiles, y dos, proteger la salud de la población. Una casa bien aislada es una casa que gasta menos energía, y con menos energía hay menos material de polución en el aire y por eso se resguarda la salud pública en el sentido de que hay menos afecciones respiratorias en temporada de invierno, obviamente. Entonces, ¿qué puede ofrecer Volcán para el cumplimiento de la norma térmica? ¿Qué es lo que nosotros le podemos ofrecer a las constructoras para que cumplan esta normativa en todos los proyectos y también obviamente los DS19? Primero, lanas para todas las zonas térmicas del país. Nosotros ya tenemos un mix ya desarrollado, tanto para la norma térmica actual como para las zonas afectas a PDA, y esto es cuál es el espesor adecuado que debe usar para los distintos tipos de montantes estructurales que usted puede ocupar en su muro perimetral, y también el mix desarrollado para techumbre. Tenemos respaldo de nuestras características certificadas, es decir, las lanas que ofrecemos son lanas que cuentan con certificados de no combustibilidad, de hidrorrepelencia, entre otros, y todo esto está debidamente certificado por laboratorios que certifican, valga la redundancia. La asistencia técnica, algo mencionaba Luis, no es solo asistencia técnica cuando usted tiene un reclamo o le falla un producto, sino también el equipo de especificaciones que lo ayuda en la etapa de diseño y el asesoramiento que da el área técnica, que es para, ¿cómo se dice?, para temas de instalación y de mantención, etc. Y una cosa no menor es que nosotros somos la única fábrica en Chile, tanto para lana mineral como para lana de vidrio. Entonces podemos fabricar pedidos especiales y responder en menores tiempos. Eso es para tanto dimensiones como recubrimiento, como densidad de nuestras lanas. Trabajamos 2 marcas, la lana de vidrio bajo la marca Island Glass, que se presenta en formatos de rollo o panel, y libres o con recubrimiento. Los recubrimientos son foil de aluminio, polipropileno blanco, pero el más relevante en el tema de construcción de viviendas es la lana la lana de vidrio, que por una de sus caras trae papel, y eso funciona como barrera de vapor, que es muy importante. Y luego tenemos la marca de lana mineral o lana de roca, que Island, que es la gente más antigua le dice lana de roca, pero ahora se usa más el término lana mineral. Esta lana tiene hasta un 60% de material reutilizado, es una lana de muy buen comportamiento térmico y acústico también, pero la gran diferencia con la lana de vidrio es que permite mayores temperaturas de operación. Entonces, en la construcción de viviendas no se utiliza tanto, sin embargo, también se ocupa por temas de fuego y en procesos industriales dado su mejor comportamiento al fuego. Ahora hablemos de confort acústico. El confort acústico es súper importante, se ha hecho evidente en tiempos de pandemia debido a la gran cantidad de días y meses que hemos estado encerrados en nuestras casas, no solamente nosotros, sino que todos nuestros vecinos. Entonces, el tema de confort acústico es algo que, viendo algo positivo de la pandemia, es algo que se ha hecho visible en este tiempo. Entonces, la OMS ha establecido que el buen descanso se logra con un nivel de ruido de hasta 35 decibeles. Un ruido que supere los 45 decibeles es un ruido que puede despertarnos. El cálculo de cuántos decibeles es o no tiene un ruido depende de muchos factores también, pero a grandes rasgos se puede establecer que con 45 decibeles uno se despierta. Se calcula también que el 22% de la población sufre problemas de salud por motivos auditivos. Entonces, el tema del cuidado de la audición, no solamente para el tema de vivienda, sino que es un tema de salud pública y que con los años se ha hecho cada vez más relevante debido al uso y abuso de audífonos.
¿A qué nivel de ruido estamos expuestos? Bueno, en una casa normal que la familia conversa hay ruidos entre 40 y 50 decibeles. En el trabajo podemos llegar hasta 60 decibeles, que equivale al ruido habitual de oficina, de teléfono sonando, impresora, las conversaciones de pasillo, puertas que se abren y se cierran, etc. En la ciudad es bien variable el rango, o sea, es más amplio el rango porque depende mucho del tránsito de vehículos, pero se puede llegar fácil hasta 90 decibeles. Entonces, por eso, cuando usted tiene viviendas que están muy próximas a una línea de tren o una carretera de alta velocidad, la autoridad exige mayores niveles de pantallas acústicas para esas vías, dado el nivel de ruido que dan a la población cercana. Una fiesta o un concierto en un estadio puede superar los 100 decibeles fáciles, depende de la distancia que usted se encuentre de la fuente sonora, pero es bastante. Entonces, ¿qué tenemos por confort acústico? Se puede definir como la sensación según la cual un individuo, mientras se encuentra inmerso en un campo sonoro, no tiene esta sensación como de que hay que taparse los oídos, que está incómodo porque no puede escuchar lo que habla, no se escucha a sí mismo dado el ruido. ¿Qué factores considerar a la hora de construir? Bueno, uno, el tipo de vivienda. Es distinta la sensación, es distinta la sensación de ruido que tienes de los vecinos cuando vives solo en una parcela versus cuando vives en medio de la ciudad, y distinto es si tu casa es pareada o si vives en un departamento, obviamente. En esto es muy relevante la conducta de vecinos. En este tiempo de pandemia, yo misma he recibido desde clientes, desde preguntas en nuestra página web de cómo escucho mucho el vecino de arriba o el de al lado, o vivo en una casa pareada y mis hijos son pequeños y los del vecino son grandes, entonces sus horarios son distintos. Entonces, la conducta de los vecinos es algo que nos puede afectar mucho. Ahora, uno no sabe qué vecinos va a tener, obviamente, y por lo mismo es que es necesario construir pensando en que pueden haber mayores requerimientos acústicos en casas que son pareadas, por ejemplo, o en departamentos. Y lo otro, el largo plazo. Uno debe pensar al construir que las personas que van a adquirir esas viviendas van a estar ahí muchísimo tiempo. Es un bien durable que uno no lo compra como para un par de años nomás. Entonces, el confort acústico es algo que hoy se ha hecho más relevante y puede que en un año sea aún más, o puede que vengan años donde no lo sea tanto. ¿Qué dice la norma al respecto? Bueno, la UCA establece que un muro divisorio de dos viviendas contiguas, tanto la división vertical como la horizontal, debe tener un nivel de aislación mínimo de 45 decibeles. Recuerden que 45 decibeles es el ruido con el que uno se desborda. Por tanto, si bien uno descansa con ruido de hasta 35 y la norma pide 45, igual es un nivel de aislación bien suficiente, por decirlo así. Ofrecer Volcán para el mejoramiento de la calidad de sus viviendas, de la calidad acústica. Bueno, primero nuestra línea de mayor espacialidad de absorción acústica se llama Sonoglass, es una línea de productos en base a lana de vidrio. Y lo mismo que lo anterior, digamos, respaldo de nuestras características que están certificadas, la asistencia técnica y que somos la única fábrica en Chile, además que produce este tipo de productos diseñados para la mayor absorción acústica, como los paneles acústicos. Pero quiero hacer un zoom en nuestra línea Sonoglass porque para no hablar de todos en detalle, quiero hacer un zoom en este producto, en las bandas acústicas. Que es el que más se podría usar en este tipo de proyectos. Las bandas acústicas es un sello perimetral para los tabiques que se ocupa por el perímetro del tabique. Es una banda de lana de vidrio, como la que ustedes ven ahí, de 40 milímetros de espesor, en baja densidad, y que tiene distintos anchos para adecuarse a los distintos tamaños que tiene un tabique. Se ocupa, como ustedes pueden en el dibujo, por el perímetro del tabique y tanto en su contacto con la losa como con el piso, y funciona de centro de este tabique para evitar entonces la propagación del ruido. Recuerden que el ruido es una onda, el sonido es una onda, entonces esta banda pone un sello entre tabique y tabique. Ahora, entre espacio y espacio a través del tabique. Esto se usa mucho tanto para muros divisorios, pero también unidades, digamos, pero también para tabiques divisorios en espacios dentro de la vivienda. Entonces así uno podría aislar, por ejemplo, el ruido que puede darse de una junta familiar o de la celebración de un cumpleaños en un comedor,
de los dormitorios, por ejemplo, donde se supone que están destinados estos espacios para el descanso. La banda es el producto de nuestra línea mejor, o sea, más adecuado para este tipo de proyectos de S19. Entonces, para terminar, solamente les quería contar que las soluciones Volcán que tenemos para la aislación térmica y acústica son materiales que no se ven, pero el confort sí se siente. Ahí están nuestras 3 marcas, muchas gracias, y los dejo ahora con Alejandro. Bueno, muchas gracias María Constanza y gracias también a todos aquellos que nos siguen en este webinar. Y para comenzar con el último bloque de soluciones para proyectos de S19, vamos a hablar de terminaciones perfectas. Y aquí la idea es derribar un mito de que la terminación perfecta es sinónimo a más caro, por lo tanto, al ser más caro, no es aplicable a proyectos de S19. Ante esto, debiéramos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué debemos preguntarnos nosotros para evaluar una solución si es o no adecuada para un proyecto de este tipo? ¿Ya? Y aquí lo sintetizo en 4 puntos. El primero es, ¿cuál es el rendimiento que me ofrece el material? O sea, ¿cuánto rinde el producto en metros cuadrados o metros lineales? Lo segundo es la rapidez. ¿Cuánto avance logro con la instalación de esta solución? Lo tercero es, bueno, la mano de obra que requiero. ¿Cuántas personas requiero para instalarlo? Que es un tema muy importante, sobre todo si es que nos toca vivir con algunas restricciones por cuarentenas, etc. Y lo cuarto es las mermas que son resultado de la instalación. ¿Cuánto pierdo del producto en la instalación y qué costo puede tener el retirar también las mermas de la obra? Y para eso, en este webinar les voy a presentar en lo que es soluciones de terminación perfecta 2 en especial. Uno es el esquinero Leveline, un esquinero que da esquinas resistentes, muy durables, con una alta productividad. Y el otro producto o solución es Volcastick, ¿ya? Que vamos a ver también en detalle. Es un producto para terminación de muros, losas, tabiques, dejando las superficies listas para pintar o recibir papel mural. Hablando de Leveline, que es el primero de estos productos, estamos hablando de un esquinero muy distinto a lo que hemos conocido acá en Chile, absolutamente distinto y con ventajas incomparables frente al metálico, y muy distinto también y con mucha ventaja frente al de papel con fleje metálico, que es otro de los esquineros conocidos. Leveline está hecho en base a un PET laminado, que equivale más o menos a un material parecido al de las botellas reciclables, que otorga una resistencia superior y forma esquinas perfectamente rectas y altamente durables. El diseño lo hace absolutamente resistente a impactos severos. Viene con 2 capas de papel que protegen este copolímero, que es el cuerpo central, ¿ya? Por lo mismo, esta tecnología ofrece menores tiempos de instalación, un alto nivel de terminación y ahorros importantes, que lo vamos a ver ahora, en los costos totales de instalación y de operación. La instalación es muy sencilla, 7 pasos. Esto viene en un rollo, se corta, se mide, se corta, se aplica compuesto en la esquina, se presenta el esquinero ya predoblado. Uno puede terminarlo con un roller o una espátula, un roller que en Volcán lo tenemos también, y uno después solamente quita el exceso de compuesto, deja secar y lija. Si uno compara el Leveline con el esquinero metálico, esta imagen que muchas veces lo hemos presentado equivale a los parachoques antiguos de hace 30, 40 años, que ese parachoque recibía un impacto y el parachoque prácticamente queda inutilizado. Había que sacarlo, llevarlo a un taller para que lo enderezaran si es que tenía arreglo, con todos los costos que eso involucra. El esquinero Leveline equivale al parachoque del auto actual, que al impacto recupera su forma. Ese es el secreto de esta tecnología. Si uno sintetiza las ventajas de Leveline como esquinero frente al esquinero metálico, lo que yo les decía hace un rato es la resistencia superior al esquinero metálico. Significa esto que voy a tener en su vida útil menos de un 2% de estos esquineros va a haber que repararlos contra un 25% del esquinero metálico, que es una medición estadística que se ha hecho a nivel mundial. El segundo punto es que este esquinero en la instalación me entrega mucho mayor productividad y un tema muy importante, no requiere una mano de obra calificada. Cuando uno instala un esquinero metálico necesita que el maestro tenga cierto nivel de habilidad
para poder lograr que el esquinero metálico quede perfecto. Sin embargo, con Leveline es muy sencillo. Nos ha tocado ir a obras donde se capacita en un pequeño rato, en unos minutos, se capacita a algún instalador ahí, a alguno de los de la obra, y sin ningún problema aprende rápidamente a instalarlo y esa persona puede seguir haciendo esa faena. El tercero es que las esquinas que va a formar Leveline son perfectamente definidas en cualquier ángulo. Y esto significa que puede ser un ángulo externo, que es lo habitual, pero también puede ser un ángulo interno. Y los ángulos van entre 0 y 180 grados, cosa que el esquinero metálico no puede hacer. Y el cuarto importante punto es que para instalar Leveline requiero menor material, menor cantidad de material, porque dejarlo a nivel es muy sencillo. Y la pérdida de material es mínima, corto lo que necesito, y por el envase que tiene, el deterioro en obra tampoco es un tema que se vaya a dar, ¿ya? Esto permite controlar mucho mejor el stock en la misma obra, por lo tanto, uno puede hablar de que más o menos solamente en instalación puede estar saliendo un 20% más económico el utilizar el esquinero Leveline y con una terminación perfecta en las esquinas. Este es un cuadro comparativo, ¿ya? Solamente a modo de ilustrar, son valores promedio en el esquinero metálico, pero estamos hablando de valores por metro lineal, en el metálico más o menos 145 pesos, y en el caso del Leveline estamos hablando de cerca de los 700 pesos, es un esquinero claramente, por lo menos son 4 o 5 veces más caro, y aquí es lo importante, no quedarse con lo que es el valor del producto, sino evaluarlo en lo que es la instalación total. ¿Por qué? Porque en las pérdidas, en el metálico hay un 20% de los esquineros que se pierden entre deterioro en la obra o también cortes que tengo que hacer porque la verdad es que necesité menos del largo del esquinero que con el que venía. En el metálico se requiere una malla de refuerzo de fibra de vidrio y habitualmente se le coloca además por atrás del tabique una madera de refuerzo para poder fijarlo. Todo eso hace que se me encarezca el metálico y la diferencia en precio solamente hasta ahí se va poco a poco equiparando. El material para terminación, como yo le comentaba, se requiere mucho más compuesto para juntas, por ejemplo, con un material para colocar encima, ¿ya? Para cubrirlo. El costo a la mano de obra estamos asumiendo que son iguales, pero es tan fácil de instalar Leveline que como no requiere una experiencia importante, una expertise, una habilidad especial, ese costo que está marcado en verde seguramente va a ser mucho menor, pero en este caso lo dejamos iguales. La productividad, y esto ha sido medido en obra, con Leveline yo puedo instalar 24 metros lineales por hora terminados contra 10 en el metálico en el mejor de los casos. Ya ahí, solamente sumando los costos de material y de mano de obra y la productividad, ya me está saliendo Leveline prácticamente un 20% más económico. Si voy a las reparaciones posteriores, que estadísticamente también por lo menos un 15% de los metálicos requieren eso, ya la diferencia se me va sobre un 28% y puede que sea incluso un poco más a favor de Leveline. Por lo tanto, aquí la idea es compartirles esto para que, como en muchas obras ya se ha hecho, y que han aceptado Leveline es porque han hecho este mismo cálculo, ¿ya? Y han llegado a esta misma conclusión que yo le estoy presentando en esta tabla. El otro producto o solución que les quiero también presentar para estos proyectos de S19 es Volcastick, que es una innovadora pasta que tiene un secado rápido de 2 horas y me permite lograr terminaciones perfectas con alta productividad sobre muros, losas de hormigón y también en tabiques. La terminación perfecta también es una parte importante de la habitabilidad, ¿ya? El tema estético y de durabilidad ha ido adquiriendo cada vez más importancia y también pasa a ser un componente de una mejor habitabilidad en un proyecto habitacional. En el caso de Volcastick, por nivel de terminaciones que da, es una excelente alternativa. Yo puedo combinarlo, por ejemplo, en los muros, dependiendo de la calidad del muro, puede ir acompañado de yeso manual o proyectado, haciendo, por ejemplo, o bien los perímetros con yeso manual, o tal vez tapando las costuras del muro con el yeso manual y haciendo un llenado con Volcastick, ¿ya? Puede reemplazar también a la pasta muro, que es un tema que lo vamos a ver también, que pasta muro, producto que habitualmente se usa en muchas obras, sobre todo por el tema de la pintura. Aquí hay una muestra, por ejemplo, de aplicación, donde se rellenaron algunas de las partes con yeso, en este caso fue yeso manual, y el resto se colocó una capa de Volcastick y el muro queda listo para pintar.
con un secado rápido. Significa que yo puedo aplicar Volcastic y a las 2 horas, si requiere una segunda mano, puedo aplicarla y al día siguiente puedo pintar. Estas son imágenes también de proyectos de C19. Y si uno quiere compararlo además con la alternativa en pasta muro, que es una alternativa muy conocida, pero ¿qué problemas tiene la pasta muro tradicional si la comparo con Volcastic? Muchas constructoras nos dicen, oye, quiero aplicar algo, quiero dar una capa mínima para recibir pintura, tengo un muro más o menos bueno, ¿qué puedo aplicar? Se han encontrado de que la alternativa a la pasta muro tiene el problema de que el secado depende de las condiciones ambientales y la pasta muro, como seca por evaporación, no me permite crear espesores. Entonces, la verdad es que los espesores que yo puedo crear en pasta muro están pensados para llegar a 1 milímetro. En el cambio, el Volcastic tiene un secado por cristalización que no va a depender de las condiciones climáticas. Yo puedo aplicarlo en invierno, en verano, con distintas temperaturas, humedad, y el secado va a ser siempre cercano a las 2 horas y me permite lograr espesores de a 4 o 5 milímetros, entregándome un color muy blanco de fondo, lo cual es muy bueno para el caso que haya pintado. Por ejemplo, en esta tabla, solamente a modo de ejemplo, hablando del tema del secado en la pasta muro, la pasta muro, sobre todo en el sur, se hace más patente, puede tardar mucho en secado por los niveles de humedad más altos y temperaturas más bajas. En esta tabla solamente, si quieren hacer el ejercicio, en la columna de la humedad relativa, supongamos un 80% de humedad relativa e lo intersectamos, por ejemplo, con 10 grados centígrados y nos aparece ahí 3 1/4 de día, o sea, son 3 días con 6 horas, ¿ya? Lo que se tardaría en secar esa capa de pasta muro para poder aplicar una segunda mano, lo cual retrasa mucho un avance en hora. En Volcastic, en cambio, el tiempo de secado, como yo lo decía, independientemente de las condiciones ambientales, siempre va a ser de 2 horas. Por lo tanto, si queremos resumir ventajas que tiene el Volcastic y que lo hacen un excelente producto para proyectos de 19, es la forma de aplicación, que yo puedo aplicarlo de forma manual, de rodillo, por máquina de proyección. Me da una mayor productividad por el tiempo de secado que tiene. Yo puedo a las 24 horas estar pintando. Tiene un mejor poder cubriente porque no evapora, entonces puedo crear mayores espesores, 4 o 5 milímetros contra 1 milímetro de la pasta muro. Y es muy versátil porque, como yo lo decía al principio, puedo reducir el uso de yeso en los muros, por ejemplo, dependiendo de las condiciones que presenten los muros y las losas, ¿ya? O abiertamente aplicar solamente el Volcastic si que tengo un muy buen muro. Aquí vamos a ver algunos cortos videos de un proyecto de C19, acá en Santiago, ya donde se aplicó el Volcastic. Aquí está la preparación. El saco, muy sencilla, lo vierte el saco, en la patineta limpia con agua limpia. De aquí pasamos a la preparación con un revolvedor. Son 3. Aquí está la aplicación sobre losa, producto que corre muy fácilmente. Cubre muy bien. Y aquí está cómo se trabaja en los muros. Si se fijan, es una llana un poco más grande, que también nosotros en Volcán la tenemos, y de hecho la ofrecemos con esta solución que permite optimizar más todavía el uso y la productividad de la aplicación de este producto. Ahora, como herramientas complementarias, que es muy importante, y en un principio de este webinar les comentaba Luis por temas de productividad, nosotros para todos los productos que traemos nos preocupamos también de, en lo posible, proveer de las herramientas que logran sacarle mayor partido a la instalación. En el caso de Volcastic, lo que tenemos nosotros son llanas de 50 por 13, que es como la que vieron ustedes en el video, y también tenemos, para poder hacer la carga, una opción que permite un avance mayor todavía, que son unos rodillos especiales, ¿ya? Que vienen con un mango telescópico. Y para el enlucido, podemos tener las espátulas en plastecer, que son de 50 centímetros o 60 centímetros, y hay otra espátula que es más flexible, sobre todo si uno lo hace de forma proyectada, que es la espátula Perfectlis,
y la verdad es que se obtienen con estas herramientas, independientemente del nivel de calidad, que es muy bueno, una mayor productividad y facilidad en la aplicación. Aquí solamente para ilustrar, pero esta solución de Volcastick, en algunos proyectos incluso se ha hecho con nuestro yeso proyectado y con el promotor de adherencia que tenemos Volcabón, y se ha terminado con el Volcastick. Tenemos proyectos en Quilicura, en Cerrillos, acá en Santiago, y en la quinta región, en Quinteros y en Valparaíso, también hay proyectos que han utilizado y están utilizando estas soluciones para proyectos de S19. Así que muy interesante de todas maneras. Si requieren mayor información, nos contactan, podemos generar muestras, tenemos contratistas preparados además para poder hacerlas sin costo para ustedes una muestra de producto y para que la puedan evaluar. Así que bueno, eso sería todo y les doy muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Ahora queremos tomar esta etapa de conversatorio, donde plantear algunas de las dudas que muchos de ustedes podrían tener, poder traspasarlas dentro de esto. Luego, si tienen alguna pregunta en particular, la pueden incorporar a través del chat que tiene el Facebook Live. Pero quisiera partir con una consulta a Mauricio, asociada con el uso de estas barreras de humedad, que hay una gama bastante grande. Sabemos fieltros, y barreras hidrófugas, membranas inteligentes, que se hablan de todo, y quizás creo que es conveniente poder traspasar cuál es la diferencia y en qué se tiene que fijar una constructora, un contratista a la hora de elegir este tipo de elementos para optimizar el comportamiento de este proyecto DS19. Bueno, Luis, efectivamente existe una amplia gama de barreras presentes en el mercado. Si bien es cierto, la mayoría de ellas cumple con el DESDE, nosotros como Volcán hemos establecido ciertos cánones de calidad para cada una de ellas, y en el top de arriba, digamos, está nuestro Typar Volcan Wrap, que es una membrana no tejida. Esta membrana no tejida es una membrana hidrófuga y respirable, y al ser fabricada con la tecnología no tejida, la hace más resistente al desgarre y a los rigores de la instalación. Por lo tanto, esa podría ser la que cumple como todas las cualidades, es decir, aparte de ser muy resistente, es un producto no tejido y es una membrana hidrófuga respirable. Posteriormente tenemos nosotros una gama media, en la cual destaca Volcan Wrap Techo y Volcan Wrap Home. Ambas membranas también son hidrófugas y respirables, pero no son no tejidas y están fabricadas bajo un sistema de tricapa. Entonces, por eso están en la gama media, pero conservan las características del Typar, como es la respirabilidad y la resistencia. Naturalmente son repelentes al agua. Entonces, hoy en día yo creo que habría que hacer esa diferencia de que en general, independientemente de son tejidas o no, deben tener las características todas de una membrana hidrófuga respirable para tener la mejor performance y desempeño en el requerimiento del envolvente y naturalmente estar bajo cubierta. Perfecto. María Constanza, otra de las cosas que siempre se trabaja en este tema del sistema de fachada, el uso de la famosa barrera de vapor, y que muchas veces se confunde con la barrera de humedad. ¿Dónde un cliente podría encontrar una barrera de vapor dentro de los productos Volcán? Bueno, Luis, gracias por la pregunta. Sí, las lanas, nuestras lanas, tanto de vidrio como lana mineral, pueden ser fabricadas con recubrimiento. Y uno de esos recubrimientos es el famoso papel craft. En el caso de la lana de vidrio se puede poner por una de sus caras. En el caso de la lana mineral, en las colchonetas de lana mineral hay con papel por una o ambas caras. ¿Por qué es importante este papel? Porque el papel efectivamente funciona como barrera de vapor. La barrera de vapor no solamente está normada y es obligatorio su uso, sino que además permite que el vapor que se genera al interior de un hogar, que es inevitable que suceda, la actividad humana genera vapor, la ducha, la cocina, etcétera, ese vapor se va a los muros, y si ese muro no cuenta con una aislación que incluya barrera de vapor, esa humedad, que el vapor de agua al final es humedad, que queda en el muro, y eso afecta la vida útil del muro, de la fachada al final. Entonces, ese muro después presenta hongos o se requebraja la terminación, y las personas dicen, uy, mi pieza es súper húmeda, siempre hace hongos. Eso es porque no hay ninguna barrera que impida que la humedad se aloje en el muro.
Es muy importante que la aislación cuente con la barrera y nuestras lanas la incorporan. Y sumado a eso, se tiene que elegir un producto que brinde la aislación adecuada, y entiendo justamente lo que plantean los nuevos requerimientos, como lo cita algunos de los llamados propuestas de S19. Estos planes de contaminación atmosférica tienen requerimientos térmicos bastante más altos. Entonces, ¿Volcán tiene una oferta para eso? Sí, nuestras lanas no solamente tenemos el mix ya hecho para todas las zonas térmicas del país, tanto para la norma vigente como para las zonas afecta PDA, sino que además todas nuestras medidas están disponibles en formato libre, rollo sin recubrimiento, rollo de lana sin recubrimiento, o en el formato de papel una cara, que es la lana que incorpora por una de esas caras barrera de vapor, que es el papel. Perfecto. Y Alejandro, nosotros, poniendo harta atención en tu presentación, se habló de la terminación de la superficie sobre muros, pero uno de los grandes temas asociados desde el mundo de la vivienda social es el tratamiento de juntas de las placas de volcanita. Y muchas veces, y estamos hablando que la terminación siempre es un tema subjetivo. ¿Cuál es tu opinión y cuáles son los criterios quizás para objetivizar el nivel de acabado previo a esta superficie completa a las placas, pensando que muchas veces, como te decía, la vivienda social se tomaba como terminación de la volcanita, el suelo en papel, se trabajó incluso el borde biselado? Entonces hoy en día, ¿cómo lo puede tratar y cómo se pueden acercar a eso los diseñadores y las constructoras? Bueno, nosotros lo que hemos estado empujando en el último par de años ha sido una escala de calidad de terminación de tabique que pasa precisamente por la ejecución de la juntura y por la terminación final del tabique. Y así hemos tomado una escala europea de Q1 a Q4. Los norteamericanos tienen una escala también de nivel 0 nivel 5, pero nos parece que la europea es un poco más fácil de entender. Q1 es básicamente colocar la cinta con una capa masillo compuesto. El Q2 es sobre un Q1 darle una capa un poco mayor de esta masillo compuesto de terminación y nada más. El Q3 es, una vez que yo apliqué el Q2, sobre todo el tabique aplico una capa de enducido menor a 1 milímetro. Y el Q4, que sería el tabique perfecto, significa darle una capa mayor a 1 milímetro a este tabique con un producto como el Volcastic, que es el que presentamos hace un rato. Hay también herramientas que hemos incorporado para poder hacer este trabajo juntura de forma semi-mecanizada o mecanizada, con grandes avances en productividad, que podemos lograr a triplicar o cuadruplicar el nivel de velocidad que se puede lograr respecto al método tradicional, que es con masilla. Por lo tanto, ya para resumir un poco la respuesta, nosotros podíamos lograr, a través de un producto como Volcastic y a través de estas herramientas para juntura, grandes niveles de productividad que traerían una eficiencia en costos importante para la obra, y además acompañado de niveles de terminación acordes a este tipo de proyectos, que la verdad es que la distinción que uno hace requieren obviamente un nivel de terminación mucho mayor que uno estaría pensando tradicionalmente para una vivienda tipo social. Esa es un poco la idea. Claro que nosotros recogemos un poco este cambio de paradigma de esta vivienda, y sobre todo cuando se integra con viviendas de otros precios, que quizás no es un tema a tratar, donde se puede lograr un buen acabado, cumplir todos los requerimientos tanto de habitabilidad, calidad del aire, confort térmico y acústico, como planteó Constanza y Mauricio, que nos permite lograr el éxito en un proyecto de este tipo, ¿sí? Ahora vamos a dejar un poco abierto el chat para las consultas. Antes de eso vamos a hacer un poco un repaso de que sepan cuáles son las vías de contacto con Volcán. Esperamos haber cubierto los temas de interés de ustedes frente a este tipo de proyectos. Los invitamos a visitar nuestro portal web de Volcán. Parte de lo que habló justamente Alejandro Vilch está disponible a través del portal volcanpro.cl. Está nuestro portal BIM, donde pueden encontrar todo el detalle de nuestras soluciones constructivas, distintas herramientas que están disponibles en la página web volcan.cl, sección herramientas, donde encontrarán siempre el listado de soluciones constructivas. Pueden encontrar el detalle del Sigue tu Pedido y otras cosas que ha desarrollado Volcán para acercarnos y dar un mejor servicio a nuestros clientes. Recuerden nuestras sucursales disponibles en Santiago, nuestro Work Center, que está ubicado justamente en Las Condes Design,
en Las Condes, y las bodegas y que tenemos justamente en la región de Coquimbo, en Viña del Mar, sector Placilla, Concepción y Puerto Montt, donde están nuestros jefes de venta y puntos de bodega, y también cuentan con asistencia técnica local para poder atenderlos de la mejor forma. Cualquier consulta la pueden dirigir a través mío, del correo de Luis Carrasco, o a través de los correos de los distintos jefes de soluciones constructivas, que también, esto en complemento, lo invito a que revisen distintos webinars que hemos realizado durante este tiempo de pandemia para seguir en contacto con ustedes, donde hay presentaciones realizadas por tanto Mauricio, Alejandro y María Constanza, que son muy interesantes y que pueden complementar lo tratado en este webinar del día de hoy. Así que por eso, despedirnos, dejar abierta ahora el chat para las distintas consultas y que nos sigan en nuestras redes sociales que promueve Volcán, y seguir en contacto y poder ayudarlo en sus proyectos. Así que, a la espera de sus preguntas, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Ya. Bueno, Luis tuvo que abandonarnos, tuvo que dejarnos por otro compromiso en este momento, y vamos a pasar entonces a la etapa de las preguntas. Vamos a ver si hay algunas aquí en el chat o algunas que han llegado por WhatsApp. Así que dejo la palabra a Mauricio. Bueno, sí, me llegó una pregunta por interno. Me preguntan cuál es la diferencia práctica entre un filtro asfáltico y una membrana hidrófuga. Bueno, amigo, le comento de que efectivamente el filtro asfáltico, si bien es cierto, es una barrera de humedad, pero es un material compuesto que es una lámina de papel, de celulosa, embadurnada, ¿no es cierto?, o saturada en asfalto y otros elementos, lo que genera una propiedad como barrera de humedad. Ahora bien, tiene muy poca resistencia mecánica ese producto. También, ¿no es cierto?, no tiene la posibilidad de ser respirable y no puede evacuar los vapores que están al interior de la casa, cosa que sí hace una membrana hidrófuga. Entonces, principalmente te diría que la diferencia va en la calidad del producto, en términos de la resistencia al desgarre y el atributo de poder entregar una respirabilidad versus un filtro asfáltico que solo es una barrera de humedad. Eso es. María Constanza, ¿tiene alguna pregunta que te haya llegado? Por acá también me ha llegado otra pregunta. Nos preguntan, primero, cuáles son las ventajas de que el papel esté incorporado en la lana. Mira, la ventaja, a ver, uno, que está normado. Usted, por normas, debe poner sí o sí una barrera de vapor en su muro perimetral. La ventaja es solo en términos de productividad. Si usted usara lanas libres, sin papel incorporado, tiene que poner la lana y luego nuevamente usar mano de obra para colocar el papel. Entonces, en ese sentido, los formatos con papel facilitan y agilizan la instalación de la lana en el tabique. También nos preguntan dónde es posible encontrar nuestros productos y de manera directa. Si vendemos de manera directa, nuestros productos están en las tiendas de materiales de construcción a lo largo de todo el país. También tenemos distribuidores que atienden a constructores, y vendemos de manera directa solo en nuestro work center ubicado en Avenida Las Condes, que al final de la presentación queda la dirección. Eso. Perfecto. Yo, por mi parte, viendo el chat, tengo aquí a Germán Valdivieso, que nos pregunta: para la aplicación de Volcastick, ¿el muro de hormigón debe prepararse antes o se hace aplicación directa? Bueno, siempre estos muros tienen que llevar previo un proceso de un hidrolavado, un descarachado, de modo que estos productos puedan aplicarse con la mayor facilidad y con las mejores condiciones posibles. Son esas dos condiciones por lo menos que se tienen que dar. Valerie Levio nos saluda también, dice: muy buen producto, supongo refiriéndose al Volcastick. Valeria es una contratista que ha trabajado con nuestros productos también, así que le mandamos un gran saludo también. Tengo, además, por WhatsApp me llegó una pregunta aquí, Joaquín Rodríguez, que me pregunta: Volcastick, ¿qué rendimiento tiene sobre muros y sobre tabiques? Yo diría que en general en muros requiere 3 manos, y estamos hablando de que un saco puede estar dando de más o menos unos 22, 23 metros cuadrados. Y sobre tabique, 2 manos, hablemos de unos 33 metros cuadrados. Esos son rendimientos que hemos medido. Después, Pedro Manríquez pregunta: ¿requiere promotor de adherencia Volcastick al aplicarlo sobre muros y losas? No, a diferencia del yeso, de los yesos manuales o yeso proyectado, el Volcastick ya trae dentro de su composición elementos adherentes, por lo tanto no requiere promotor de adherencia, y por eso es que al utilizarlo uno prácticamente hace la función de 3 productos en uno. Te evitas el promotor,
reemplaza yeso y pastamuro, pero siempre en espesores hasta 4 o 5 milímetros. Eso. Así que bueno, parece que no hay más preguntas. Parece que no tenemos más preguntas. Bueno, entonces pues no nos queda más que agradecerles su participación, dejarlos invitados para el próximo jueves a esta misma hora, a las 6 de la tarde, con un muy interesante webinar sobre mejora el confort térmico, acústico y seguridad al fuego de tu fachada con sistema de aislación térmica exterior Volcansate. Van a presentar Jesús Villanueva, que es jefe de solución constructiva Volcán, y Juan Pablo Porras de Weber, Chile, que es el jefe de aislación térmica y fachadas. Así que no se lo pierdan porque va a estar realmente muy interesante. Así que muchas gracias y hasta el próximo jueves.